Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de un tema demasiado interesante, como lo pudiste notar en el título, en la miniatura, en todos lados. Vamos a hablar de la reencarnación. Sí, señores. Al igual que el capítulo pasado, vamos a exponer las posturas que existen al respecto, sobre la gente que cree, que escribe al respecto, que hizo mucha investigación al respecto, que de hecho ha vivido en carne propia. ¿Qué es eso? Lo que es la reencarnación, y también vamos a exponer las posturas de las creencias que no apoyan la reencarnación. Así que empecemos. Primero que nada quiero aclarar que lo que se dice en este podcast es meramente informativo y con fines de entretenimiento. No significa que esta sea la verdad absoluta, que sea lo que deban creer el resto de personas. Mi intención más profunda con este podcast es brindar información para que todos empecemos a crear nuestros propios criterios y nuestra propia opinión con la información que hay en el mundo, sin tener algún lado polarizado, pero claramente voy a dar mi opinión. ¿Ok? Antes de empezar, me gustaría aclarar otra cosa. Todos crecemos en contextos diferentes, todos nos formamos con creencias diferentes, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, que los formamos gracias a la información que obtuvimos desde que éramos muy pequeños, bien sea en una religión, en un colegio, con nuestros padres, lo que sea. Entonces este tipo de creencias y perspectivas que nosotros vamos formando a lo largo que crecemos claramente contribuyen en nuestra percepción del mundo y en nuestra percepción de temas misteriosos como lo es la reencarnación. Dado este contexto, vamos a empezar. Yo me empecé a plantear la idea de la reencarnación porque lo vi en una fuente de información que es la que todos utilizamos hoy en día, que son las redes sociales. Las redes sociales son nuestro primer punto de información hoy en día. Y no me digas que no, porque yo sé que sí. Yo sigo una persona que admiro y me gusta demasiado, y ella empezó a hablar de la reencarnación, de las otras vidas que hemos vivido. Y yo me quedé así, plop, en mi cabeza yo quedé como... Espérate, tú me estás diciendo que yo no solo he sido Mariana, sino que también he sido otras personas en otra vida. No lo puedo creer. Y ahí fue cuando yo me puse a investigar, y donde yo dije, a mí toda la vida me han dicho que una vez uno se muere, va a un juicio con Dios y Él te dice si mereces ir al cielo o si debes ir al infierno, dependiendo de tu comportamiento en esa vida. Entonces apenas ella plantea que después de esta vida pueden venir otras vidas, y que antes de esta vida como Mariana habían otras vidas, yo fui como, what, ¿qué me estás hablando? Y justo cuando estaba haciendo el guión para grabar este video me acordé de algo que me pasaba cuando era chiquita. Cuando yo era chiquita y salía en un viaje a carretera con mis papás, en la noche yo veía la luna, yo sentía, y al igual que todo el mundo, como la luna perseguía el carro, ¿cierto? Y en ese momento, viendo la inmensidad de la luna y de las estrellas y del espacio exterior siendo tan grande y yo siendo tan chiquita, me empezó a dar un sentimiento que todavía no sé cómo ponerlo en palabras, de no existir. De que una vez yo me muriera ya no iba a existir más Mariana, ya no iba a existir más conciencia, ya no iba a haber mi voz, ya no iba a haber nada, absolutamente nada relacionado conmigo. Y yo creo que eso me dio como algún tipo de ansiedad desde que yo era muy chiquita, que yo evitaba por completo ese pensamiento, porque ese pensamiento me llevaba al sentimiento como de más intriga que yo sentí en mi vida, porque yo decía, yo no voy a saber qué va a pasar hasta que yo me muera, que claramente sigue siendo cierto, pero para mí era como una intriga de, ¿y si realmente desaparecemos por completo y no queda nada, ni un residuo de mí ni de mi conciencia, sino que simplemente ya todo es negro para el resto de la vida? O sea, no existir. Entonces encontrar todo este tema de la reencarnación también ha sido como un alivio y un abrazo para mi niña interior, y decirle, espérate mi linda, espérate, todavía hay más. Entonces cuando yo fui descubriendo este mundo de la reencarnación, me topé con un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del Dr. Brian Weiss. Y cuando yo leí este libro, toda esa sensación que yo tenía como de angustia, miedo, ansiedad que me causaba el tema de la muerte mía y de las otras personas, se disipó. Como que yo dije, está bien. Me dio como unos pañitos de agua tibia, así, me calmó. Pero sobre todo me intrigó demasiado que existiera un libro en el que estuviera plasmada la información de la reencarnación. O sea, para mí está bien que sea como una teoría, que la gente suba videos a internet, pero que haya un libro de un doctor que a ti te diga, mira, estas experiencias de reencarnación, para mí fue como, no lo puedo creer. El doctor Brian Weiss era un psicoterapeuta tradicional y escéptico, y digo era no porque se haya muerto, sino porque ya no es escéptico. Pero un día en una consulta con Katherine su vida cambió por completo. Tras intentar de todo para disipar los traumas y los problemas de ansiedad que tenía Katherine, un día decidió probar la hipnosis. La hipnosis, según sus palabras, son una herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo.
Se trata de un estado de concentración enfocada, siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado. El paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Entonces, es como todas esas cosas que hemos visto de hipnotizar, que la gente sigue la pepita, pero pues hecho por un profesional y con el fin de mejorar la salud de su paciente. Entonces, cuando Katherine, que es la paciente, entra en ese estado, empieza a recordar ciertos traumas de su niñez y empieza a recordar ciertas raíces o ciertas causas que pudieron haber generado los traumas que ella tiene ahora como adulta. La cosa es que una vez descubren estos traumas y una vez los trabajan, los problemas emocionales y mentales de Katherine no se resuelven. Ella se sigue sintiendo igual. Entonces el doctor dijo, pero espérate, ya intenté todo, ya hice hipnosis, ya encontramos dónde pueden venir sus traumas y todavía está china así y así. Entonces él dijo, vamos a hacerlo una vez más. Probaron una vez más la hipnosis y ahí fue cuando todo dio la vuelta, porque Katherine empezó a relatar experiencias que no correspondían a la Katherine chiquita. Empezó a relatar experiencias de otra vida. Y no te voy a decir más del libro porque te lo spoileo, te recomiendo que te lo leas si te interesa el tema. Pero en ese momento yo dije, ¿cómo así? O sea, un doctor que estudió de manera tradicional, que era escéptico completamente a todo este tema de la reencarnación, las otras vidas, el alma, hizo un libro al respecto, es porque ahí hay algo. Ahora, para dar un significado claro, la reencarnación es la creencia de que las personas empiezan una nueva vida en un cuerpo o forma después de la muerte biológica. Es decir, una vez morimos en esta vida, nacemos en otra forma. Haciendo la investigación para este episodio descubrí que las personas que siguen el budismo tibetano tienen como líder al Dalai Lama y que creen en la reencarnación. Pero no solo eso. Ellos desarrollan una tradición tibetana única que consiste en reconocer las reencarnaciones de los sabios realizados. Desde que el omnisciente Gedung Gyatso fue reconocido y confirmado como la reencarnación de Gedung Drup, en el siglo XV se ha reconocido una sucesión de reencarnaciones. Es decir, ellos identifican en qué cuerpo reencarnó el que antes era el Dalai Lama y lo reconocen y lo vuelven a nombrar como su Dalai Lama. O sea que el Dalai Lama siempre es la misma alma porque tras su sucesión esperan reconocerlo en su nueva vida, ¿no les hace como muy loco? Los budistas tibetanos también dicen que para aceptar la reencarnación tenemos que reconocer la existencia de vidas pasadas y futuras. Los seres sensibles llegan a esta vida desde una vida anterior y después de morir vuelven a nacer. Generalmente los budistas creen que no hay un primer nacimiento. Si eliminan el karma y nuestras emociones destructivas, logramos liberarnos del ciclo de la existencia. O sea, ellos ven la existencia como un ciclo, no como algo que pasa una vez en la vida y no se repite. Y con esas condiciones, la de eliminar nuestro karma y las emociones destructivas no podrían arrojarnos a un nuevo renacimiento. Por lo que los budistas creen que se puede poner fin a tener que renacer sometidos al karma y a las emociones negativas. Sin embargo, para la mayoría de los seres comunes olvidan sus vidas pasadas a medida que van pasando por el proceso que abarca la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. Como la población en general no percibimos bien nuestros renacimientos pasados y futuros, los budistas deben utilizar pruebas lógicas basadas en los hechos para demostrar que el renacimiento sí existe. Existen muchos argumentos diferentes expuestos en las palabras de Buda, porque acordémonos que los budistas creen en Buda, que no es un dios sino es un iluminado, y en comentarios ulteriores para demostrar la existencia de vidas pasadas y futuras. Los budistas además también creen que la mente no puede tener como causa cualquier otro ente, como por ejemplo un objeto inanimado, y tengamos en cuenta que la mente no es nuestro cerebro. De hecho, la mente no tiene un espacio en el cual podamos encontrarlo de manera física. ¿Tú sabías eso? Es decir, todo es un sistema. Existe el sistema cuerpo-mente, se relaciona y funciona completico. Los budistas dicen, de la misma manera que observamos que no se puede producir la mente en un laboratorio, deducimos que nada puede eliminar la continuidad de la claridad y la cognición sutiles. Hay gente que puede recordar su vida anterior inmediata o incluso muchas vidas anteriores y que también pueden reconocer lugares y parientes de esas vidas pasadas en esta vida. Eso no es algo que solo ocurrió en el pasado, de hecho hoy en día hay muchas personas tanto de Oriente como de Occidente que pueden recordar incidentes y experiencias de sus vidas pasadas. ¿A ustedes les gustaría recordar alguna cosa de su vida pasada? De hecho hay una teoría que dice que cuando uno siente una relación muy grande con algún lugar en el mundo o con alguna cultura es porque uno tuvo una vida pasada ahí. Por ejemplo, mi papá siempre ha estado obsesionado con la Segunda Guerra Mundial, con los aviones, con las armas, con los soldados, con las tropas, con todo eso. Entonces yo siento que, por ejemplo, mi papá pudo haber vivido en la Segunda Guerra Mundial.
Yo todavía personalmente no encuentro como una cosa que me atraiga así tanto, así que yo diga esa cultura me encanta, pero hay mucha gente que sí. Pausa de comercial y seguimos con los budistas tibetanos. Ellos dicen que existen dos maneras en las que uno puede renacer después de morir. Una es por el karma y las emociones negativas, que es lo que a ellos le llaman el ciclo de la existencia. Entonces ellos dicen, si durante la vida acumulamos karma, ya sea positivo o negativo, nosotros estamos acostumbrados a que el karma sea algo que me va a pasar por ejecutar una mala acción, pero no, el karma también puede ser por ejecutar una buena acción. Este karma deja una marca en nuestra conciencia. El apego y la necesidad de aferrarnos a las cosas reactivan esos potenciales kármicos, lo que nos proyecta involuntariamente en un renacer, ya sea en un lugar mejor o peor. Esto hace que las personas comunes sigan girando en el ciclo de nacimientos y muertes, pero si se dedican a hacer buenas acciones en su vida diaria, pueden crear condiciones para renacer en un lugar mejor. Entonces los budistas tibetanos creen que, bueno, es el ciclo de la existencia, nacemos y morimos, pero que si mejoramos nuestro karma, lo que marca nuestra conciencia, es decir, si generamos más karma positivo que negativo, podemos esperar que la próxima vida nazcamos en un lugar mejor. ¿Tiene sentido lógico? Puede ser. Esa es la primera forma de renacer. La segunda forma de renacer, acuérdense que todo esto es según los budistas tibetanos. Esto no significa que esta sea la verdad absoluta del renacimiento. Es la creencia que ellos han formado. La otra forma es un renacer por compasión y oración, que es el camino de los bodhisattvas, que también los mencionamos en el video pasado de Dios. Por favor, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Ellos son los seres iluminados porque los budistas, lo vuelvo a decir, no creen en un Dios, sino creen en un ser iluminado, un ser que alcanzó una vida sin sufrimiento, desprendiéndose del sufrimiento que genera la vida humana. Porque acá nos explican ya por qué. Porque ellos nacen ya por compasión y oración. Ellos ya no nacen bajo ese círculo de renacimientos, de karma y emociones pesadas, sino que ellos ya nacen por compasión y oración. Ellos no renacen debido a su karma, sino por el profundo deseo de ayudar a los demás. Estos seres tienen el poder de elegir dónde, cuándo y con quién renacer para continuar su misión de beneficiar a todos los seres. Este tipo de renacimiento está impulsado por la compasión y la oración dedicadas al bienestar de los demás. Ok, toda esta información la saqué de una página web que te voy a dejar en la descripción por si te interesa más el tema de los budistas tibetanos y de su visión de la reencarnación. Puedes leer un poquito más, mi reina. Yo durante todo este tiempo que me he estado interesando por la reencarnación, lo que he aprendido es que los niños son quienes tienen una mayor captación y un mayor reconocimiento de sus vidas pasadas. No sé si han escuchado como todos esos casos que dicen, niño, recuerda que fue... Ahorita vamos a hablar de unos casos. Pero son generalmente los niños chiquitos los que recuerdan de dónde vienen y qué hicieron antes de estar en esta vida. Entonces busqué un poco al respecto y es porque sus mentes son mucho más flexibles y están menos influenciados por las creencias y estructuras sociales que tenemos los adultos. Es decir, cuando tú eres adulto ya tú no te comportas de la misma manera de un niño por diferentes creencias. Nuestra mente se va forrando y vamos cogiendo cada vez un cuadrado más pequeño para identificarnos y para ser, porque tenemos que encajar en la sociedad, porque tenemos que agradar a X o Y. Bueno, ese es un tema muy complejo, si quieres que también lo toquemos, claro que sí. Los niños están más conectados con su subconsciente y pueden estar menos bloqueados por las expectativas o el escepticismo sobre la reencarnación. Un niño no te va a poner en tela de juicio lo que tú le estás diciendo porque para un niño todo es nuevo, tiene la capacidad de sorprenderse con todo lo que tú le dices. Si un niño le llega un recuerdo, él no va a decir, esto no tiene sentido porque es que yo no he vivido ahí, yo no he estado ahí. No, el niño simplemente va a aceptar ese recuerdo y va a decir, lo voy a compartir con mis papás, si quiere, si no, X. Pero el niño acepta ese recuerdo, no lo juzga, sino que lo acepta y lo comprende y es como, bueno, esto vino a mí. Si el mismo recuerdo viene a una persona cuando es adulta y cuando es niño, probablemente el adulto lo rechaza y dice, yo nunca estuve ahí, yo no me sentí así, yo no era esa persona, pero un niño no va a decir eso porque todavía no tiene contaminados sus creencias. De hecho, se dice que los primeros años de vida todavía no han olvidado completamente sus experiencias anteriores y pueden acceder a esos recuerdos con más facilidad. Algunos estudios de reencarnación, como los realizados por el psiquiatra Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, han encontrado que los niños a menudo mencionan detalles específicos, y no solo específicos, sino verificables de sus vidas pasadas. Cosas que no podrían saber si no tuvieran recuerdos auténticos. Cosas que solo sabe la familia, por ejemplo, los compañeros de trabajo, que solo saben las personas que vivieron cerca de esa persona que una vez fue ese niño.
Los recuerdos se desvanecen a medida que crecen, posiblemente debido a la socialización y a la forma en la que les enseñan las creencias de la sociedad. Los niños están en una etapa en la que están aprendiendo y desarrollando habilidades de lenguaje y memoria. A veces, los recuerdos de vidas pasadas se manifiestan antes de que el niño haya adquirido una comprensión completa de lo que significa vida o muerte, por lo que pueden expresar cosas sin el filtro de la lógica adulta. Otra teoría sugiere que al llegar a la infancia, el alma olvida gradualmente su vida pasada para poder centrarse en esta nueva experiencia que está viviendo. Los recuerdos pueden estar presentes al principio, pero a medida que el niño crece y empieza a entender más sobre su entorno y las reglas del mundo, los recuerdos se desvanecen con el fin de que el niño se enfoque en esta nueva vida que está viviendo y no en la vida que ya pasó. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me parece demasiado interesante cómo en estas teorías, en algunas de estas teorías nos expresan que a medida que vamos siendo más adultos, como que nos vamos llenando de prejuicios. Yo siento que es como si cada vez que crecemos o cada vez que generamos como esa lógica adulta nos vamos colocando unas gafas con las que empezamos a percibir el mundo y a verlo de una manera muy diferente a cuando éramos niños. Yo siento también que a medida que somos adultos nos desconectamos más de la esencia de la vida, de divertirnos, de ser creativos, de ser auténticos, de vivir en el momento presente. Esas son cosas que caracterizan a un niño, pero que muy pocas veces caracterizan a un adulto. Es muy charro porque nosotros, siendo nuestra versión más auténtica, más creativa, explorando nuestra creatividad, explorándolo con juegos, incluso siendo adultos, es cuando más tenemos capacidad de crear y es cuando más estamos conectando con nuestra esencia como seres humanos. Pero como que al ser adultos nuestra atención se disuelve en un millón de cosas que tenemos que cumplir, porque así es como lo dice la sociedad, y se nos olvida que la esencia está acá adentro. Y por eso es que me encanta a mí hablar de estos temas, porque es que nos ayudan a ver nuevas perspectivas, nos ayudan a descubrir nuevamente el mundo como si fuéramos niños que los están descubriendo por primera vez. Nos ayudan a cuestionarnos nuestras creencias, nuestras verdades, nuestras rutinas, nuestro todo. Y ahora que ya tenemos un contexto bastante amplio acerca de la reencarnación, vamos a mi parte favorita, que son las historias. Está el caso de James Leininger. James Leininger, cuando tenía 2 años, empezó a despertar en medio de la noche sudando y gritando como si estuviera atrapado en una pesadilla. Sus padres, Bruce y Andrea Leininger, pensaron que era algo normal, pero lo que hizo de esta historia fuera tan inquietante es lo que James decía de sus sueños. Un día, mientras todavía estaba en la cama, James le contó a su mamá que él había sido un piloto de avión en una vida pasada, como mi papá. Mentira, no sé. Empezó a relatar detalles sorprendentes de cómo había muerto en una batalla durante la Segunda Guerra Mundial, como mi papá. No, mentira. Decía que su avión había sido un Corsair, un avión de combate específico utilizado en la guerra y que había sido derribado por un avión japonés. También mencionaba cosas como que su avión se estrelló y cómo él había perdido la vida. Al principio sus padres pensaron que estaba inventando todo porque claro, los niños tienen mucha imaginación, es una historia que él creó, que él vio en televisión. Pero a medida que pasaban los días, James seguía hablando sobre el Corsair, no sé si se pronuncia así, pero digamos que sí, mencionando detalles precisos de cómo volaba, qué sentía e incluso cómo su avión se había estrellado en el Océano Pacífico. Lo más aterrador de todo es que con el paso del tiempo sus historias se volvían más y más específicas. Describió a sus padres lo que parecía ser la base naval de la que había partido, la batalla aérea en la que había estado involucrado y mencionaba a otras personas de su vida pasada, incluso un amigo que supuestamente estaba con él en el avión cuando estrelló. Intrigados, ya los padres decían, esta no puede ser una historia tan completa de un niño de 2 años, decidieron investigar. Y lo que descubrieron fue que James estaba hablando de un piloto real. Un hombre llamado James Houston Jr., un piloto de la Armada de los Estados Unidos que había servido durante la Segunda Guerra Mundial. James Houston había sido derribado en una misión en 1945 durante una batalla aérea en el Pacífico y su avión, un Corsair, se estrelló exactamente de la manera en la que James Leininger lo describía. Los padres, asombrados y confundidos con todo esto que está pasando, deciden hacer más investigaciones y descubrieron que la descripción de James sobre los últimos momentos de la vida de Houston coincidía con los informes de la Armada. Lo que comenzó como simples pesadillas se transformó en algo mucho más grande. Los recuerdos de James parecían tan precisos, tan detallados, que incluso la familia de James Houston fue contactada. Al hablar con ellos descubrieron que las historias que James Leininger contaba sobre el piloto caído, sus compañeros de aviación y su vida antes de la guerra eran impresionantemente exactas.
En estos casos a mí me cuestionan demasiado dos cosas. Te voy a contar la primera. Imagínate que a ti se te muere un ser cercano y llega un niño de 2, 3 años diciendo que él es la reencarnación de ese ser cercano. Uno cómo se siente al saber que el alma que uno conoció y con la que uno convivió tanto tiempo está en otra familia, viviendo otra vida, como que puede ser un poco egoísta, pero uno cómo recibe eso. Muy loco. Y lo segundo es como tú siendo un papá de un niño de 2 años o 3 años, o sea, un bebecito que tú dices, ay, mi bebecito hermoso, te empieza a hablar de otra vida. O sea, te empieza a hablar de que él ya tuvo otra familia, como otra vez puede ser como un poco envidioso por el tema de las familias, pero a mí se me hace muy loco. O sea, ¿tú cómo aceptas eso? Bueno, ¿cómo aceptas? No, porque tú lo aceptas fácilmente, sino tú cómo asimilas eso internamente, o sea, es como... O sea, no sé, se me hace muy loco. Shanti Devi nació en Delhi, India, en una familia acomodada. Siendo una niña en la década de 1930, hace demasiados años, empezó a reclamar que recordaba, casi hace un siglo, empezó a reclamar que recordaba detalles de una vida pasada. Según esos relatos, cuando tenía unos 4 años, dijo a sus padres que su verdadera casa estaba en Mathura, donde su marido vivía, aproximadamente a 145 kilómetros de su casa en Delhi. Eso es lo que yo me refiero, o sea, tú como en este caso que ella decía que su casa estaba en Mathura. Imagínate tú ser la mamá y que tu hijo te diga, esta no es mi casa está en Mathura, a cientos de kilómetros de acá. Y uno, no, mi amor, esta es tu casa, claro, y el niño, no. Y uno, sí, mi amor, y el niño, no. O sea, muy loco, pero bueno. También indicó 3 características únicas sobre su marido, o sea, el que fue su marido en la vida pasada. Era de piel clara, usaba gafas para leer y tenía una verruga grande en su mejilla izquierda cerca de la oreja. También dijo que la tienda de su marido estaba situada justo delante del templo Dwarkadish en Mathura. Desanimada por sus padres que creían que se trataba de invenciones infantiles, otra vez porque un niño tiene mucha imaginación, desanimada porque los papás no le creían, porque claramente a un niño es muy difícil creerle, se escapó de casa a los 6 años intentando llegar a Mathura. O sea, ella era tanto que no sentía que pertenecía ahí que se fue a buscar su antigua casa. De vuelta, declaró en la escuela que estaba casada y había muerto 10 días después de haber dado luz a un hijo. Entrevistada por su profesor y el director, utilizó palabras del dialecto de Mathura y dijo el nombre de su marido comerciante, Kedar Nath. El director localizó a un comerciante de telas con ese nombre en Mathura que había perdido a su esposa Ludji Devi 9 años antes, 10 días después de haber dado a luz a un hijo. Su físico y dirección también coincidían con lo descrito por la niña. Kedar Nath, el antiguo esposo, viajó a Delhi fingiendo ser su propio hermano, pero Shanti Devi, o sea la niña, le reconoció de inmediato y al hijo de Ludji Devi, o sea a su hijo en la vida pasada. Como conocía varios detalles de la vida de Kedar Nath, el esposo, que solo ellos dos podían saber, pronto se convenció de que Shanti Devi, la niña, era de hecho la reencarnación de su fallecida esposa Ludji Devi. Acá vuelven mis interrogantes de ahorita. O sea, ¿tú cómo, sabiendo que tu esposa murió hace 9 años y renació en una niña? De pronto, sí es muy egoísta mi pensamiento, pero a mí se me hace demasiado loco. De pronto no es egoísta, sino es como esa intranquilidad que uno sentiría de alguien que tú amas, está en otra casa, compartiendo otras vidas, otra experiencia completamente diferente con otras personas, y uno queda así como, marica, nada que hacer, yo tengo que seguir mi vida, y la niña también tiene que seguir su vida, ya no es mi esposa. Ay, no. A mí se me hace muy loco principalmente porque yo siento que uno conecta con almas. Yo siento que cuando uno tiene una relación con sus papás, con su pareja, con sus amigos, uno tiene una conexión más de lo físico. Más de que, por ejemplo, en la familia, y si somos de la misma sangre, no, tú tienes una conexión mucho más grande con tu familia y con tus amigos incluso mucho más. Al menos en lo personal a mí no me importa el físico, o la cara o lo que sea terrenal de mis amigos, sino la conexión más álmica que nosotros sentimos. Entonces saber que igual esa alma sigue estando en esa niña se me hace muy loco. Sigamos con la historia de Dorothy Eadi o Om Seti. A los 3 años, Dorothy tuvo un grave accidente en su casa en Londres. La niña se precipitó por las escaleras y el médico que acudió a auxiliarla solo pudo certificar su muerte. Pero 1 hora después, la niña había recobrado la vida y estaba como si nada jugando sobre la cama. Primer random. Años más tarde ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para revivirla.
Un año después de su accidente, en 1908, la niña empezó a tener extraños sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Cuando se despertaba, le decía a sus padres con desesperación: quiero volver a casa. Ay, voy a volver a decirlo, o sea, es muy loco. Imagínate tú ser papá y que tu hija te diga quiero volver a casa y uno, pero esta es tu casa. Uno, pero estamos en la casa, ¿cómo así? Bueno, sus padres no entendían nada de lo que le ocurría a su hija. Durante una visita al Museo Británico acompañada de sus padres, cuando la familia entró a la sala de antigüedades egipcias, la niña corrió a besar los pies de las estatuas ante el asombro de todos, mientras exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. No. Un día, en un periódico local, vio una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció de inmediato, puesto que era el lugar en el que, según ella, aparecía recurrentemente en sus sueños. Segundo random, ¿ok? Durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática. La escritura automática es un tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe, sino que proviene de algo canalizado. Es un mensaje canalizado. Es decir, algún ente se está canalizando mediante tu cuerpo. Tú eres el canal para el mensaje que ese ente quiere transmitir al mundo o a ti. Según ella, los mensajes le fueron dictados por un tal Hor-Re, que le reveló quién fue ella en su vida pasada. Según Hor-Re, Dorothy fue una joven egipcia llamada Bentreshit, criada desde los 3 años en el templo de Abidos, el que había visto en la revista y el que reconoció porque lo soñaba recurrentemente. Su padre era un militar y su madre una modesta verdulera. No me gusta este término, pero es lo que usan en la historia. En esta historia, además de hablar de reencarnación, habla de cosas súper interesantes como canalización mediante escritura automática y canalización mediante sueños. Claramente vamos a hacer un capítulo acerca de los sueños, porque los sueños son otro mundo interesante. Hay una medium que yo sigo, que admiro y quiero mucho, que se llama Raquel Sáez, y ella dice que todas las noches morimos un poco, porque como en las noches regresamos al hogar. Y eso tiene mucho sentido con lo que le pasaba a Dorothy, que ella en las noches regresaba a su hogar. En fin, me encantan todos estos temas misteriosos. Sigamos con la reencarnación. Ahora que ya vimos unas cuantas experiencias de la vida real, vamos a adentrarnos en la filosofía. En el capítulo pasado yo dije que no me quería meter en la filosofía todavía, pero en este capítulo yo dije vamos a enfrentar ese miedo que le tengo a la filosofía desde décimo, ¿ok? Aquí vamos. Más que la filosofía, quiero hablar de un filósofo que expresa su creencia en muchas de sus obras acerca de la reencarnación. Este filósofo es Platón, y acabamos. Según Platón, el alma no es algo que simplemente nace y muere con el cuerpo, sino que es eterna. Antes de nacer en un cuerpo, el alma ya existe en un estado de pureza con conocimiento de todas las cosas. Este conocimiento es lo que Platón llama conocimiento innato. Lo que sucede es que cuando el alma se encarna en un cuerpo, olvida ese conocimiento, pero a lo largo de la vida trata de recordarlo a través del aprendizaje y la reflexión filosófica. Platón creía que el alma se reencarnaba después de cada muerte, renaciendo en un nuevo cuerpo. Esto no es algo aleatorio, ya que el tipo de vida que el alma llevará depende de las decisiones y comportamientos que haya tenido en unas vidas pasadas. Esto tiene cierta relación con lo que acabamos de ver del budismo tibetano, que ellos también piensan que dependiendo del karma que tú hayas alcanzado o de las experiencias karmáticas que hayas tenido en la vida, puedes nacer en un lugar mejor. Más o menos parecido. Este proceso continúa hasta que el alma alcanza una forma de pureza tal que ya no necesita volver a encarnar, a tener carne. Me gusta esa palabra porque es como encarnar. Nosotros encarnamos porque tenemos carne, tenemos este cuerpo humano. Este ciclo de renacimientos y aprendizajes es lo que Platón describe como un camino hacia la sabiduría y la virtud. En uno de los pasajes más famosos, Platón presenta el mito de un relato que habla sobre el viaje del alma después de la muerte. Un soldado que muere en batalla, es enviado al más allá y observa el proceso de reencarnación de las almas, como en la película Soul de Disney también. ¿Lo han visto? En este mito, las almas eligen su propio destino, ya sea una vida humana, animal o incluso en el plano divino, según el tipo de vida que han llevado anteriormente. Las almas que eligen mal, es decir, aquellas que no se han comportado virtuosamente y digamos que no se merecen escoger como un lugar mejor, renacen en cuerpos que reflejan su mala elección. Uy, qué loco. Uy, esto sí está
Platón, a través de su teoría de la anamnesis, sugiere que cuando aprendemos algo, en realidad no estamos aprendiendo algo nuevo, sino recordando lo que el alma ya sabía antes de su encarnación. Esto a mí me cuestiona demasiado porque yo siento que hay muchas oportunidades en las que como personas reconocemos información que ya sabíamos de antes. O al menos a mí me ha pasado que uno no estaba 100% seguro de dónde sacó esa información, pero muy dentro de tu corazón y dentro de tu ser sabes que ya sabías eso. Y cuando lo escuchas resuena contigo, es decir, tú dices, eso, ahí hay algo que a mí me interesa, ahí hay algo que se conecta conmigo, esa información me está dando un tipo de conexión conmigo misma. Sigamos. En obras como el Fedón, Platón nos presenta la idea de que al final del ciclo de la reencarnación, el alma llega al punto total de la iluminación. Una vez que el alma ha alcanzado la sabiduría plena y ha logrado liberarse de las ataduras del cuerpo y el mundo material, se une nuevamente con la fuente divina, que es la idea del bien. Bueno, con la fuente divina que cada quien lo puede interpretar según sus creencias. Para algunas personas puede ser Dios, para otras personas puede ser la conciencia infinita, para otras personas pueden ser la energía creadora, lo que sea que tus creencias te digan, ¿ok? Este regreso a la fuente es lo que Platón consideraba como el fin último de la existencia del alma. Para Platón, una vez que el alma ha conocido la idea del bien, que es la fuente divina, ya no necesita pasar por más encarnaciones, pues ha alcanzado la perfección. Esta unión con lo divino representa la liberación definitiva del ciclo de nacimientos y muertes. Miren que sí tiene su cierta relación con las creencias del budismo tibetano, porque ellos también consideran que ese ciclo de encarnación o de reencarnación también tiene un fin cuando tú ya eres una persona iluminada, cuando tú te conviertes en un Buda o en un Bodhisattvas, no recuerdo bien la pronunciación, pero como en los iluminados de ellos. Bueno, opiniones al respecto. Hasta el momento hemos visto las diferentes posturas que hay desde una creencia religiosa, desde una creencia filosófica, desde historias de la vida real, de la reencarnación. Ahora vamos a ver aquellas posturas que no apoyan la idea de la reencarnación, aquellos que dicen, gorda, estás chiflada. Está el cristianismo tradicional, que en la rama católica no se acepta la reencarnación. La creencia central es que las almas de los seres humanos van al cielo o al infierno después de la muerte, dependiendo de sus acciones y fe durante la vida. Esta visión se basa en la doctrina de la resurrección, no de la reencarnación. En el Islam se cree en una vida después de la muerte en la que las personas serán juzgadas por Alá. Los musulmanes creen que las almas irán al paraíso o al infierno según sus acciones y fe, pero no hay un concepto de reencarnación. Cada alma tiene una única vida en el mundo terrenal. Aunque algunas corrientes del judaísmo tienen creencias sobre la vida después de la muerte, como la resurrección de los muertos en el futuro, no aceptan la reencarnación en el sentido hindú o budista. Sin embargo, algunos grupos místicos dentro del judaísmo, como la Cábala, tienen ideas que pueden sugerir un tipo de ciclo de vida, pero no exactamente la reencarnación. Los ateos no creen en la idea de un alma inmortal y por consiguiente tampoco en la reencarnación. Para los ateos la muerte es el final de la existencia y no hay una continuación en una nueva forma de vida. Entonces ese pensamiento que yo tenía cuando era chiquita y ese sentimiento horrible de la no existencia y la no conciencia y la no nada después de la muerte es en lo que creen los ateos. Está el materialismo filosófico, que es una corriente de la filosofía que sostiene que todo lo que existe en el mundo es materia. La conciencia y la personalidad humana son productos del cerebro físico, es decir, de este cerebro sale mi conciencia, mi mente, mi personalidad, todo. Y como la reencarnación implica la idea de una esencia no material, como de un alma que va más allá de este cuerpo corpóreo material, pues ellos no tienen una base científica para sostenerlo. Y el existencialismo, aunque no todos los existencialistas comparten la misma visión, muchos rechazan la idea de la reencarnación, ya que consideran que la vida es única y el sentido de la existencia debe buscarse en el presente, en este momento, sin recurrir a la idea de mis vidas pasadas o lo que voy a vivir después, no, ahorita. Y bueno, chicos, llegamos a la última etapa de este episodio, que es mi opinión personal. Para explicar mi opinión personal, a mí me gustaría explicar algunas otras creencias que tengo alrededor de la reencarnación, como por ejemplo, desde mi punto de vista, nosotros somos almas que encarnan un cuerpo físico.
Es decir, mi conciencia, lo que yo soy de pronto no tanto, pero lo que yo voy descubriendo que soy a medida que me voy conociendo más interiormente y mucho más allá de esta capa de carne. Todavía me causa mucho conflicto el tema del espíritu, alma y cuerpo. No sé muy bien cómo diferenciar esas tres cosas, no sé muy bien cómo hacer una diferencia entre lo que es el espíritu y lo que es el alma, pero lo que sí sé es que el alma es aquella que se incorpora en mi cuerpo cuando yo nazco y que sale de mi cuerpo cuando yo muero. De hecho, hay estudios que dicen que cuando una persona muere baja algunos gramos de peso, como que está ese desprendimiento del alma del cuerpo, y pues acá se queda solo el cuerpo material y el alma se va a seguir su camino. Yo siento que el origen del alma es la luz, yo siento que el origen del alma es Dios y el fin del alma también es Dios. Y siento que así como se expresaban algunas opiniones y algunas posturas, el alma va en un proceso de aprendizaje, de adquisición de experiencias, de muchas cosas, y que la reencarnación no solo se produce en el planeta Tierra. Que claro, la reencarnación en el planeta Tierra es una de las cosas más difíciles porque tenemos experiencias humanas como las emociones fuertes, sobre todo el duelo, la tristeza, la depresión, todas estas cosas que nosotros experimentamos como humanos, el desespero, la angustia, la ansiedad, hacen parte de esta experiencia y nos hacen crecer a nosotros como personas. Y que justamente a eso vinimos, a vivir la experiencia humana. Por eso cuando yo estoy triste o estoy muy desanimada o me siento muy mal, trato de vivir esas emociones, porque justamente a eso es lo que yo siento que vino mi alma, a vivir esas emociones. Y que claro, no me puedo quedar toda la vida viviendo la emoción de la tristeza o de la ansiedad o de la preocupación, pero que en su momento tengo que aprender a vivirla y aprender a sobrellevarla. Eso por un lado. Por otro lado, siento que es como niveles. No siento que sea tanto como lo relataba Platón o como lo relatan los budistas tibetanos, que dicen que dependiendo de tu comportamiento en esta última vida, vuelves a nacer en otro lado o no vuelves a nacer en otro lado o en otra forma, sino que va más allá. Yo siento que en las diferentes vidas que vive una persona va aprendiendo diferentes cosas que va viviendo. Es decir, en alguna vida yo me imagino que fui una asesina, en otra vida me imagino que fui a mí a quien mataron, en otra vida me imagino que perdí a un ser querido, en esta vida no sé qué me vaya a tocar aprender todavía, recemos que nada malo, pero siento que es así, digamos que el alma va chuleando experiencias, entonces dice, el duelo, listo, una enfermedad muy crítica, listo, un desastre natural, listo, como que se va preparando para ir creciendo a un nivel álmico, algo que va mucho más allá del cuerpo. Y esto me gusta mucho exponerlo porque siento que muchas veces nos quedamos en nuestra experiencia terrenal, que claro, como lo acabo de mencionar, nosotros vinimos a vivir estas emociones y esta experiencia terrenal y a sentir lo que se siente ser un humano. Pero desde mi punto de vista se tiene que entender que somos más que esta experiencia, que somos más que el trabajo que tenemos, que las características físicas que tenemos, que lo que decimos, que lo que hacemos, que somos mucho más que lo que podemos hacer con este cuerpo. Entonces, siguiendo este proceso del alma y de el reconocimiento del alma y del crecimiento álmico, pues venimos muchas veces al planeta Tierra o a otros planetas a aprender las cosas que nuestra alma necesite aprender para evolucionar. No sé muy a profundidad qué tanto especificó Platón o qué tanto creen los budistas tibetanos en el tema de que el alma evoluciona en cada vida, pero yo siento que es así, que en cada vida uno viene a aprender algo nuevo y en la siguiente vida vas a aprender algo nuevo y en la siguiente algo nuevo, como chulear las experiencias que tu alma quiere vivir, y que al final ya tu alma, después de muchas experiencias, de una colección de vidas, ya va a poder estar tranquila y un poco más iluminada, como lo dice Platón. Ya va de pronto volver al inicio, a la conciencia, que sería Dios en mi caso. Y partiendo de este punto también hay algo que quiero comentar, y que según mi creencia, si todos somos almas que partimos del mismo punto y llegamos al mismo punto, es como si todos fuéramos ese mismo punto viviendo diferentes experiencias humanas. Entonces lo que yo siento queda muy relacionado con lo que yo decía en el capítulo pasado de Dios, desde mi opinión claramente, que es que yo veo y experimento a Dios en mí, en ti, en mi familia, en mis amigos, en todo lo que me rodea en este mundo. Así mismo pasa con las almas. Haz de cuenta que en el inicio todo era una luz muy brillante, muy grande, y de esa luz fueron saliendo diferentes partículas, que es lo que para mí serían almas. Esas partículas vienen a experimentar vidas en la Tierra, van a experimentar vidas en otros lados, de otras formas, pero al final van a volver a ser la misma luz. Entonces es como si todos fuéramos todo al mismo tiempo, experimentando desde diferentes puntos de vista lo que es las experiencias. Cuéntame si eso está muy loco
Otra vez estoy revelando mi verdadera identidad, pero cuéntame si sientes afinidad al respecto, si sientes que de pronto algo en ti reconoció esto como verdad, o si no, también está completamente bien. Me encantaría que me contaras en los comentarios como sí, yo creo lo mismo, no, para mí eso no es así, por favor, abre los ojos. Solo cuéntame lo que te parece, porque el mundo se construye así, contando nuestras opiniones, ¿ok? Vamos a tocar el tema de la elección de la siguiente vida. Yo siento que nosotros sí elegimos dónde vamos a nacer, nosotros elegimos el país, el lugar, quiénes van a ser nuestros papás, quiénes van a ser nuestro núcleo familiar. Nosotros escogemos todo eso porque todo eso hace parte de los aprendizajes que nosotros teníamos que tener en esta vida. He escuchado mucho últimamente lo siguiente: si por ejemplo nosotros escogimos nacer en una familia disfuncional en la que el padre no aparece nunca en la vida de los hijos, es porque el alma del padre y el alma de los hijos hicieron un contrato álmico en el que el padre dijo: yo como alma me ofrezco a ser esa persona en el mundo humano que te haga daño y que te enseñe esto y esto que de pronto necesitas aprender para tu evolución álmica. Es decir, nosotros en esta tierra nos aferramos con las personas que nos hacen daño y decimos, pero es que esta persona me hizo esto y me causó esto y me causó esto, y nos enfocamos tanto en lo que estamos sintiendo en este mundo terrenal que no nos damos cuenta que de pronto esa persona nos hizo mucho daño porque era algo que nosotros necesitábamos aprender para evolucionar. No tanto como seres humanos, pero claro que también como seres humanos, sino más como almas. Entonces nosotros sí escogemos quiénes van a ser nuestros papás, qué es lo que va a pasar en nuestra vida, cuáles son esas experiencias que nosotros tenemos que vivir y con qué personas para que sigamos en esa evolución del alma. Eso es lo que yo creo desde mi opinión, que la he construido con muchos videos de internet, claro que sí, pero también con libros como este maravilloso libro del Dr. Brian Weiss. Te recomiendo que te lo leas porque de verdad a mí me abrió los ojos a una nueva perspectiva que me hace sentir mucho más tranquila con esta experiencia humana, y que justamente es eso lo que quiero hacer yo con este podcast, que se nos abran nuevas perspectivas y que empecemos a ver la vida con unos ojos nuevos, porque la vida tiene muchas cosas más que enseñarnos. Y ya para cerrar, cuéntame si te gustó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si quieres hablar de un tema en específico. Estoy muy contenta de hacer este podcast porque siento que es algo que mi alma me lo agradece desde el fondo. Y nada, cuéntame qué te pareció, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que comentes, a que compartas si crees que hay alguien a quien le puede interesar, que califiques el podcast, que interactúes, me ayudarías mucho si lo haces. En la descripción vas a encontrar los links de donde saqué la mayoría de la información, porque no me la inventé, la saqué de internet. Y nada, te quiero mucho, nos vemos después, chao.